glorioso Rey, poderoso en majestad. Tú eres santo, tú eres digno, tú eres Dios. Que venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Tome su asiento, hermano. Bueno, yo le doy la bienvenida a ustedes, como me han dado la bienvenida en esta mañana a cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Para aquellos que no me conocen, yo soy Guillermo. Los hermanos me dicen Guille. Así que, bueno, me presento y, bueno, vamos a ir a compartir la palabra de Dios, que es a lo que hemos venido a adorar a Dios y a bendecir y exaltar el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, a darle gracias por todo lo que ha hecho el Señor, no solamente en esta mañana, sino, yo siempre digo, que hay que agradecerle a Dios, no solamente del día que lo conocimos, sino darle gracias a Dios desde el día que nosotros hemos nacido. Y el nacer no es simplemente el hecho de nacer, sino en el darle gracias a Dios por ese momento místico, cósmico, tan espiritual, que es el momento en cuanto en esa unión cósmica tan maravillosa, donde se une un óvulo, donde empieza esa carrera entre un óvulo y cientos y miles o millones de espermas, y que cuando llegan a ese momento tan espiritual, donde un esperma entra a ese óvulo y se genera y se empieza a gestar la vida, en ese momento la palabra de Dios dice que el Señor, que los ojos del Señor vieron nuestro embrión. Vio ahí, vio nuestro rostro, vio nuestro cuerpo, vio nuestra niñez, vio nuestros padres, pensó en nuestro nombre, pensó en nuestra vida. Y desde ese mismo momento, en esa unión mágica, cósmica, tan espiritual, tan profunda, el Señor no pudo contener su amor por nosotros. No pudo contener el amor por ti y por mí. En ese momento tan importante, que quizás ni nuestros padres supieron que había llegado ese momento. Pero Dios, en su maravillosa y profunda sabiduría, tan macro, tan inmensa, Dios en ese momento, sin tener la necesidad de amarnos, sin tener esa necesidad de amarnos, Dios ya pensó en nosotros y nos amó. Y te amó y me amó. Y se duele cuando tú te dueles. Y cuando tú estás llorando por el dolor, por el sufrimiento, ahí Dios está. Aunque no lo podamos ver, aunque no podamos sentir que Él nos está abrazando, aunque no lo podamos sentir que Él nos está tocando, no lo podamos sentir su compañía y parece que caminamos solos, Él está ahí porque nos amó no en ese momento, sino nos amó en el momento de nuestra concepción. Cuando Él pensó en nosotros, no pudo aguantar su amor, no pudo soportar el amor. Por eso Dios está en este lugar. No está porque vine yo, está porque vinimos nosotros. Y nos ama de igual manera. Te ama. Dios te ama. Él te está amando ahora en este mismo momento. Él te está amando. Y yo quiero hablar yo creo que ha sido la expresión de amor más trascendental en la historia de la humanidad.
que Jesús en la cruz. Jesús en ese mismo momento, enfrentando la tentación y la prueba más grande de todo su ministerio. Porque cuando nosotros pensamos en la tentación de Jesús, instantáneamente nos vamos al momento donde el Espíritu Santo, después de que Jesús fue bautizado, porque dice así, Jesús y la tentación, ¿no? Es llevado al desierto y después de que Jesús estuvo ayunando 40 días y 40 noches, dice que vino el diablo a tentarlo. Y wow, y es verdad, el diablo mismo vino a tentarlo. Pero cuando yo leía esta porción de la palabra de Dios, recuerdo que siempre recuerdo que algo que aprendí estudiando, ¿no? Cuando el diablo demuestra su mayor ferocidad hacia con nosotros. Cuando él se presenta como diablo, cuando él se presenta con sus demonios, no, ese no, porque en ese momento nosotros, por inercia, aunque tengamos un conocimiento teológico avanzado, profundo, o podamos comenzar hoy, sabemos algo, que Jesús en la cruz del Calvario lo venció. Entonces decimos, diablo, en el nombre de Jesús, te reprendo. Y él se tiene que ir, porque él no puede resistir el nombre de Jesús. Pero el diablo es más peligroso cuando se revela hacia nosotros sutilmente. El apóstol Pablo dice que si aún se viene un ángel y te revela un nuevo evangelio, tú tienes que ser anatema, no tienes que creer en él. Él nos da esa pauta. Por eso es más fácil echar al diablo cuando es diablo que cuando se viene disfrazado de algo bueno. ¿No es cierto? ¿Está entendiendo hasta ahí? Y yo cuando leo en San Lucas, capítulo 23, versículo 35 al 39, hay una frase que captó mi atención. Hay una frase que se repite que captó mi atención, que me deslumbró. Versículo 35 hacia el 39. Encontramos a Jesús aquí en la cruz del Calvario. Ya él había sido flagelado, había sido golpeado, había sido traicionado, lo habían llevado como un bandido, había sido juzgado injustamente, es presentado ante las autoridades romanas. Primero los romanos no encontraban algo en qué juzgarlo. ¿Por qué juzgarlo? Porque no era algo digno de ser juzgado. Entonces ellos, los líderes religiosos, piden que tenían que ser juzgados y acceden a juzgarlo. Jesús es castigado como un malhechor, castigado de tal manera que todo su cuerpo había sido flagelado, su piel desgarrada, habían puesto sobre él una corona de espinas y por medio de ese castigo, él carga la cruz, es clavado en esa cruz, los clavos
penetran sus manos, traspasan la madera, sus pies son clavados en ese lugar, en esa misma cruz, es parado en esa cruz, colgado, a su diestra y a su izquierda 2 ladrones. Y después de ese acto, donde había una multitud que lloraba, que se lamentaba, porque ellos sabían que ese hombre no había hecho nada malo. Más, muchas de esas personas habían sido sanadas por Jesús. Muchas de esas personas habían encontrado consuelo en Jesús. Habían encontrado esperanza en Jesús. Habían encontrado lo que nunca antes habían encontrado en su vida. Jóvenes, adolescentes, niños, adultos, gente mayores, personas que habían perdido todo, personas de la clase más baja que había en Israel y hasta aquellos de la clase más alta estaban ahí viendo ese acto donde este hombre que había transformado sus vidas estaba siendo avergonzado. No lo podían creer. No lo podían creer. De vuelta estaban en esa confusión, en ese dolor que había desaparecido de sus vidas. Se encuentran viendo esa imagen y es como diciendo de vuelta, sentir ese dolor. Volver al sufrimiento y al dolor. Y en medio de esas circunstancias hay una frase que captó mi atención y me llamó la atención y que dice así, dice que el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecieron, se burlaban, acercándose y presentándole vinagre, diciendo, ¿tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres el rey de los judíos? Sálvate a ti mismo. Y el versículo 39, uno de los malhechores que estaban ahí colgados, le injuraba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Wow. Sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Yo creo que esto ha sido la tentación más fuerte que Jesús sufrió. No cuando Jesús entró a Jerusalén y decían, Hosana el que viene en el nombre del Señor, y lo recibieron como si fuera el rey. El que iba a restaurar el reino de Israel y lo iba a llevar al esplendor de David o el esplendor del reinado de Salomón, a ese reinado maravilloso que vivió la nación de Israel, donde se extendió limítrofemente y donde económicamente había crecido y era una nación próspera. Acá estaba Jesús, este hombre, que había sanado a los enfermos, que había liberado a los cautivos, que venían de otras naciones, en la cruz. Y 3 situaciones, 3 tentaciones que Jesús sufre en medio del dolor. En medio del mayor sufrimiento de Jesús como hombre, en su propio cuerpo. El dolor y el sufrimiento que estaba pasando Jesús en la cruz. Y de repente, en medio de ese dolor, como si Jesús no tuviera la capacidad o el poder y la autoridad para pasar de largo ese dolor, le dice, a otro salvó y no se puede salvar él mismo. No se puede salvar él mismo. Jesús mismo, el Hijo de Dios,
Cuando estaba ahí en esa cruz del Calvario, yo me imagino legiones y legiones de ángeles, esperando solamente una palabra de Jesús. Y ese lugar, esa cruz, hubiese sido desintegrada en el instante. Los soldados que estaban ahí injuriando hubiesen sido desintegrados. Los religiosos hubiesen estado ahí llorando, arrepentidos. Se hubiese conmovido el mundo en ese lugar. Pero Jesús cerró su boca. No habló en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor. Pero para entender un poco este momento de la cruz del Calvario, tenemos que retroceder. Tenemos que retroceder a Lucas, capítulo 9, versículo 51. Que dice que cuando se cumplió el tiempo en el que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto es maravilloso. Porque antes de la cruz, Jesús estaba en el norte de Israel. Estaba en la otra punta de Israel. Él estaba en la región de Galilea. Estaba en la otra punta de la nación. Y Jerusalén estaba allá, en el sur. Dos extremos totalmente diferentes de la nación. Y me llama la atención que Lucas, este hombre, este historiador, guiado por el Espíritu Santo, ¿no? Lucas formó el Evangelio de Lucas, recolectando información por aquellos que habían estado cerca de Jesús. Pero Lucas me llama la atención porque entre toda esa selección de información que Lucas juntó mientras hilaba y unía, entrelazaba el Evangelio, nota algo que alguno de esas personas vio, y guiado por el Espíritu Santo, Lucas plasma en un papel que esa persona vio que Jesús había firmado su rostro para ir a Jerusalén. Nadie vio esto, pero Lucas lo vio. Inspirado por el Espíritu Santo, lo escribió para que hoy nosotros lo tengamos como registro. Ahora, Jesús está teniendo su ministerio de milagros, explosivo. La gente se maravillaba porque Jesús sanaba a los enfermos, iba a las sinagogas, la gente se maravillaba, la gente se era transformada, cambiada, había milagros, sanidades, liberaciones. Pero de repente llegó el tiempo donde Jesús iba a ser recibido arriba. Llegó el tiempo. Y para los discípulos, cuando yo me imagino a los que estaban siguiendo a Jesús, cuando le dijo vamos a Jerusalén, era una fiesta. Para muchos que seguían a Jesús decían llegó el momento de ir a Jerusalén. Y Jesús se va a manifestar como el Mesías, como el liberador de la nación de Israel. Y todos iban contentos, con alegría, celebrando. Un hombre que iba y cada vez más gente lo seguía. Y Jesús hablaba como quien tenía autoridad y cada vez su fama se extendía más. Y la gente cada vez más se afirmaba y se acercaba más a Jesús. Y todos dirían en esa multitud, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por este hombre, para ser parte del ejército de este hombre. Y él emprendió su viaje. Y lo que nadie sabía de los que estaban en ese lugar era que Jesús emprendió ese viaje para cumplir las profecías de Isaías, que dice que Él fue molido por nuestros pecados, que la paga de nuestro pecado iba a caer sobre Él, y que iba a ser tan desfigurado su rostro, su vida, su cuerpo, que nosotros era como que íbamos a esconder nuestro rostro de Él, porque iba a ser tan desfigurado que nos iba a dar como impresión mirarlo. Pero lo que me llama la atención es que a pesar de lo que Jesús sabía que le iba a tocar pasar, Jesús dice que cuando llegó el tiempo,
Y los griegos toman la palabra tiempo utilizando varias definiciones, pero las que más utilizamos nosotros es cronos y kairos. Y el tiempo en cronos es el tiempo cronológico de la vida nuestra, que Salomón en el libro de Eclesiastés dice que todo tiene su tiempo. Y utiliza la vida, tiempo de nacer y tiempo de morir. Y utiliza entre ese paréntesis, entre la vida y la muerte, el transcurso de nuestra vida. Tiempo de nacer, de morir, de plantar, de sembrar, de gastar, de ahorrar. Tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Y Jesús estaba viviendo ese tiempo cronológico, como cada uno de nosotros. Pero la palabra de Dios también lo utiliza como kairos. Y habla del tiempo espiritual. El tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios. ¿Y saben qué fue lo que hizo que se cumpliera el tiempo espiritual para Jesús y para nosotros? Es cuando nosotros tomamos decisiones. No cuando endurecemos nuestro rostro y aparentamos ser fuertes, sino cuando afirmamos nuestro rostro. A pesar de nuestros dolores, a pesar de saber lo que viene por delante en nuestras vidas, a pesar de que tomar esta decisión me va a causar dolor a mí y quizás el dolor que voy a sufrir yo va a afectar a mi familia, va a afectar a mi esposa, a mis hijos, pero afirmar mi rostro, afirmar nuestro rostro es tomar la decisión correcta. Y a tomar la decisión correcta es como ponerte en el medio de dos caminos, donde entrarás en el tiempo, en el kairos de Dios, en el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. Pero hay que tomar decisiones, aunque duelan. Yo no sé cuál puede ser la decisión que necesitas tomar vos, pero sí te quiero decir algo. En la cruz del Calvario hubo alguien que meses anterior había tomado una decisión: emprender el viaje hacia Jerusalén. Y en Jerusalén a Jesús lo esperaba la cruz. ¿Y saben algo maravilloso de la cruz? Es que las personas morían, estaban 24 horas, un día, 2 días, sufriendo en esa cruz, esperando que su corazón dejara de latir, pidiendo por favor que los mataran. Pero lo más maravilloso de esto, de la cruz para nosotros, es que Jesús no estaba esperando ese momento, ni rogando por morir, sino Él estaba esperando que llegue el momento indicado de tomar la decisión y decir: Señor, entrego mi espíritu. En la cruz del Calvario también Jesús tomó una decisión. En esa cruz, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento y a pesar de que le decían: sálvate Jesús como puedas, sé egoísta Jesús por una vez en tu vida, deja de pensar en los demás. ¿Vio? ¿No te ha pasado a vos? Deja de pensar en los demás. A mí me dicen corazón tierno. Mi señora me dice: deja de ser corazón tierno. ¿No te ha pasado esto? De que a veces sos demasiado corazón tierno y te lastiman y te duelen las cosas que te pasan y se aprovechan de tu confianza, se aprovechan de tu buen corazón, de tu nobleza y te causa dolor. Pero Dios te dice: no seas egoísta. Jesús, sé egoísta. El diablo decía a Jesús, encubierto, en las personas que sabían, conocedores de la ley, los soldados romanos que representaban la autoridad, el orden, y aún aquellos que estaban al lado de él muriendo. Señor Jesús, sé egoísta por un día. Sé egoísta. Yo me imagino ese momento, Jesús en la cruz del Calvario. No puedo imaginarme el dolor ni el sufrimiento de Jesús en esa cruz.
Pero sé algo, que a Jesús no lo sostuvo en esa cruz, los clavos, que lo tenían clavado en ese lugar, sino que a Jesús lo sostuvo en esa cruz, eran los lazos de amor por ti y por mí. Jesús te ama y me ama, te ama. Te ama de tal manera que padeció la cruz por nosotros. Voy a terminar este mensaje porque era otro. Pero quiero dejarle 3 puntos. ¿Vio cómo es el Espíritu Santo? Creo que Dios siempre tiene algo para decirnos a cada uno de nosotros. Pero sí quiero dejar estos 3 aspectos de la cruz. Uno de los aspectos de la cruz es la profundidad del pecado del hombre, nuestro pecado. Jesús en la cruz estuvo ahí por nuestros pecados, por la profundidad de nuestros pecados. En Romanos 8 dice, mas Dios, el Padre, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Wow! Maravilloso. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria? Hay muchas cuestiones en cuanto a la gloria y uno piensa que tiene que estar moviéndose y que está bien porque el Espíritu Santo cuando viene sobre nuestras vidas, o sea, no podemos controlar porque Él toca nuestras emociones y a veces lloramos y queremos levantar la mano o temblamos o pasa algo en nuestro cuerpo y no sabemos por qué. Y no sabemos por qué y está bien expresarlo. Pero Dios mostró su amor y nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso no es ver la gloria de Dios. La gloria de Dios es que Jesús, el día que nosotros aceptamos a Jesús en nuestros corazones, instantáneamente, el Espíritu Santo, Dios mismo, la tercera persona de la Trinidad, a pesar de ver nuestros pecados, nuestros errores, Dios cuando vio nuestro embrión nos amó y dijo, wow, Él aceptó a mi hijo, aceptó la cruz, aceptó a Jesús, a mi hijo amado como su Señor y Salvador y vino a morar acá. Y la gloria de Dios, ¿sabe cuál es? No es que vos puedas sentir grandes cosas. La gloria de Dios es que Dios mismo está en tu corazón. Y que Él te dice, clama a mí y yo te responderé. Y si te queda alguna duda, te voy a enseñar cosas grandes y profundas que no se las he revelado a nadie, sino que tengo pensado revelártelas a ti el día que clames a mí. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Cuando vos te sentís solo, decirle, Señor, yo me siento solo. Y Dios te dice, yo estoy ahí al lado tuyo. Tenés necesidad, clame a mí y yo te voy a responder. Porque mi gloria está ahí. Está ahí, en tu vida, aunque vos no lo puedas sentir, no lo puedas manifestar, no puedas ni aún creerlo. Porque la duda vino a tu vida, a tu mente y no podés creer que el mismo Dios, 3 veces santo, que parece que está tan lejos en el tercer cielo, esté ahí. En medio de mi necesidad, Dios te dice, clama a mí y yo te responderé. Yo creo que nosotros tenemos que ser una iglesia que clama sabiendo que Dios nos va a responder. Otro aspecto de la cruz es el amor, es el incomparable amor de Dios. Si alguna vez las circunstancias de tu vida te llevan a dudar del amor de Dios, solo tienes que mirar así y de acordarte un día. Me acuerdo que un día Guille habló de la cruz y Jesús colgado en esa cruz y que no lo sostuvieron a Jesús los clavos, sino esos lazos de amor por mi vida. Cuando te sientas invadido por ese momento, imaginariamente mira hacia atrás tuyo y ve a Jesús. Esa es la mayor muestra de amor de Dios para nuestras vidas. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que ha dado a su Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio a su Hijo
por ti y por mí. Él lo dio. Él tomó la decisión. Él permitió que su Hijo padeciera en la cruz por ti y por mí. No puedes dudar del amor de Dios. No tienes que dudar. No puedes permitirte dudar del amor de Dios. No puedes permitirte dudar de que Dios te ama incondicionalmente. A pesar de lo que te toque pasar, a pesar de la enfermedad, a pesar del dolor, a pesar de que no te alcance el dinero, a pesar de que las cosas no se encaminen como vos quieras que se encaminen, aunque vengas a la casa de Dios y te salga todo mal, aunque hayas perdido tu trabajo, aunque tu matrimonio esté frustrado, aunque tus hijos aún se hayan perdido en la droga, no puedes dudar del amor incondicional de Dios. No puedes dudar porque Dios te ama incondicionalmente. Porque de tal manera te amó Dios. Él tomó una decisión. Dios también tomó una decisión. El Padre tomó una decisión de permitir de que Jesús voluntariamente se entregara en la cruz del Calvario por nosotros. Él mismo, Dios decidió y Jesús voluntariamente se entregó para que nosotros no podamos dudar del amor de Dios. Esa es la mayor expresión del amor de Dios. No importan las circunstancias, Dios te ama igual. El único camino, esta es otra de las expresiones o de los aspectos de la cruz, que el único camino para la salvación es la cruz. El único camino. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo los puedo parafrasear y puedo decir que el único camino verdadero para la vida es Jesús. Y la vida Zoe, esa que muchas veces el pastor Dani ha predicado. La vida abundante de Dios. Nuestra vida abundante espiritual, que a veces no la podemos entender. Esa vida, el único camino, no son tus buenas conductas, no es tu formación académica, no es que seas correctamente y hables correctamente y nunca metas la pata. No importa que seas una persona con dinero, no importa, ni tengas títulos, ni seas un teólogo, o que hayas estudiado en un instituto bíblico, como estudié yo. Eso, ante Dios, es basura. Es basura. No son nuestros méritos. Es el amor incondicional de Dios en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos a Dios? Padre, en el nombre de Jesús. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor